Bueno, mi gente, después de 8 años de vivir en la Florida, les voy a hablar los pros, los contras, por qué me fui del sur de la Florida a Columbus, Ohio. Bueno, como punto número 1 voy a hablar de los pros y los contras de haberme ido. No voy a hacer algo extenso, voy a hacer solamente a comentar lo básico. Pero antes de hablar lo malo, yo voy a hablar lo positivo. Ok, vamos a hablar lo positivo de vivir en el sur de la Florida. Bueno, como punto número 1, vivir en la Florida es maravilloso. ¿Por qué? Porque puedes encontrar una comunidad de latinos, una comunidad de gente hispana muy diferente al resto de los Estados Unidos, y puedes encontrar lo maravilloso que es compartir con cubanos, venezolanos, colombianos, argentinos, la gente de Brasil. Y bueno, eso lo que hace es que también tenga algo positivo. Como punto número 2, los trabajos. En cualquier trabajo donde vayas vas a encontrar siempre una persona que hable español. No digo una, pero al menos una vas a encontrar. 1, 2, 3, 4. Si de repente te entrevistas con un supervisor y ves que habla inglés, de momento a otro te va a comenzar a hablar en español. Sea norteamericano, sea nacido aquí. Me ha pasado los casos que muchas veces hasta el propio norteamericano, el propio nativo, cuando tú lo ves, termina hablándote en español. Entonces eso te ayuda mucho a lo que es la parte de trabajo. Pero también vas a encontrarte un clima maravilloso, 365 días al año soleado, una que otras veces una lluvia fuerte, intensa, pero maravillosa porque te puede permitir estar en casa, disfrutar, rico. Aplaca el calor. Yo creo que es maravilloso. Otro punto muy importante, yo creo que es el 4, no sé, las playas, sol, arena, palmeras. Si usted nunca ha experimentado salir de su trabajo a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, luego bajarte por la I-95, porque para los que no saben, hay la interestatal I-95 que va desde, no sé qué te digo, Miami y termina en Canadá. Atraviesa todo el medio del sur de la Florida, todo el medio, y usted puede bajarse simplemente y vas a encontrar en toda esa costa vas a encontrar incontables parques que te dan acceso a la playa. Usted salió de su trabajo, simplemente estacionó su vehículo en un parque, caminó y encuentras la playa. Eso es lo maravilloso de vivir en el sur de la Florida. Muchas cosas positivas: gente, playa, clima, el idioma. No necesitas mucho inglés para moverte en el sur de la Florida. Menos inglés desde Miami mientras vas subiendo más al norte. Bueno, ya les comenté las cosas positivas, pero son muchísimas. Esto es simplemente alguna de ellas para que podamos comprender por qué razón. Porque cuando llegas al sur de la Florida, pues simplemente te sientes en casa, te sientes como si estuvieses en tu país, y eso es maravilloso. Mucha gente maravillosa que te da la mano. Yo creo que, por lo menos en mi caso, los cubanos para mí fueron una gran bendición. Yo creo que incluso yo tengo más amigos cubanos que venezolanos. Los cubanos para mí han sido todo, me han dado ayuda en todos los aspectos. Bueno, yo creo que son gente maravillosa. Así que si te encuentras realmente un cubano genuino, que la mayoría lo son, sin contar la gente que hace las cosas malas, vas a encontrar una familia. Así que bueno, eso es lo positivo entre tantos, pero yo creo que lo principal, te vas a sentir en casa. Florida, comparado con muchos otros estados que también hay muchos latinos, como Texas, muy bien saben los que hemos vivido en la Florida que el latino de Florida es muy diferente al de cualquier resto de los Estados Unidos. Ok, ahora vamos a hablar la parte negativa, muchas cosas negativas también, pero yo voy a hablar el punto principal basado en el título del tema o basado en lo que me interesa. ¿Por qué después de 8 años, David, te mudaste del sur de la Florida a Columbus, Ohio? Bueno, la razón principal fue las rentas, y es la razón principal por la cual muchas personas se están moviendo desde Florida a muchos estados del norte. Ahora, ¿por qué las rentas? Lo que sucede es que desde la pandemia, desde el COVID, muchas cosas cambiaron. No solo en Florida, en Estados Unidos, pero más en la Florida. Te estoy hablando de que una renta
para el 2019, al menos donde yo vivía, costaba $1,350, $1,450 en una buena zona. Pero usted se puede imaginar que las rentas desde la pandemia para acá han subido desde $300 al año hasta $700 al año. Le pongo un ejemplo: mi última renta donde ya no pude soportar más fue en el 2023. O sea, para renovar en agosto de 2023 yo tenía que renovar desde 1,800 que estaba pagando una renta de 1:1, una habitación, un cuarto en un apartamento en una buena zona, agradable, grande. Era de 1:1 pero grande, parecía más bien de 2. Entonces lo que sucede es que estaba yo pagando 1,800 y de 1,800 me subieron a 2,500. Así de sencillo. Me dijeron: si te gusta, te gusta, si no, te vas. Entonces, basado en las rentas, yo creo que no es solo mi caso, es para muchas personas. En la comunidad donde yo vivía estaban llegando personas y yo me preguntaba: ¿por qué están llegando tantas personas si se supone que están aquí de donde me voy a ir? Subieron mucho los precios y hablé con una persona y me dice: no, es que yo me estoy yendo de un lugar donde estaba pagando mucho más y donde me estaban renovando mucho más para bajar de categoría e irme a un lugar donde me cobren más económico. Yo sé que todos los casos no son iguales, pero yo estoy hablando de repente con personas que ganan un sueldo común. Ok, las rentas no te van a dejar surgir, no te van a dejar ahorrar. Llegó el momento que ya yo estaba comenzando a tocar lo que se suponía que son mis ahorros, lo que se suponía que no debía tocar para la renta, ya lo estaba tocando. Tratar de quedarme para pagar 2,500 sin agua y sin luz en un apartamento sería para mí agarrar mucho dinero y echarlo a la basura. Sí, yo sé por qué no compras y tal, eso es otro tema, sería otro video más. Así que vamos a hablar de la gente que vivimos en alquiler o que alquilamos en el sur de la Florida. Para vivir estarías acabado pagando renta, te lo puedo asegurar. Y más si tú sabes que donde tú estás pagando $2,500 nunca en la vida ha costado $2,500. E incluso tú puedes saber, lógicamente, que no siempre iba a costar 1,400, pero tampoco $2,500 en 3 años o 4 años. ¿Qué más te iba a decir? También hay un tema muy importante que es el sueldo. Donde yo estaba trabajando durante 8 años en una empresa. Todavía hoy día la última persona que contrataron, la contrataron a $13 la hora. La contrataron a $13 la hora. O sea, es ilógico poder contratar a alguien con $12 la hora, 13, 14, 15. Tú en la Florida no puedes vivir con 15, 16, 17, incluso ni $20 la hora podrías vivir en la Florida. Las cuentas no dan, simplemente por eso vas a ver cantidad de personas saliendo a hacer Uber, DoorDash, saliendo a hacer todos estos tipos de delivery para poder resolver o alcanzar o llegar a la meta. Así que no vale la pena. El sur de la Florida en este momento, ¿vale la pena para vivir? Sí, pero sin rentas costosas, sin lo que es los pagos muy bajos en los empleos. Y les digo que no estoy hablando de los médicos, de las personas profesionales que trabajan con salud, con realtors, con este tipo de cosas donde ganan mucho dinero. Hablo del común, del día a día, de las personas del común, del día a día, donde salen a trabajar con sueldos mínimos o de repente un sueldo básico, ¿no? Así que por eso fue la decisión de irme del sur de la Florida. Era la decisión, sí, seguía botando mi dinero, porque era botar mi dinero. Yo podía pagar con lo que yo ganaba en mi sueldo actual más mi negocio propio, podía pagarlo, pero sería ilógico botar mi dinero, botar mis ahorros, porque sería solo trabajar para hacer rico a otro, ¿no? Así que tomé la decisión de irme a Columbus, Ohio. ¿Por qué irme a Columbus, Ohio? Por lo que les comenté, la parte negativa del sur de la Florida. ¿Y por qué? Porque lo más importante o lo que más tú gastas dentro de Estados Unidos es las rentas, los servicios. La renta, los servicios, el vehículo. Otra cosa, en el sur de la Florida no puedes
estar sin tener un vehículo. Necesitas manejar. Si tú no manejas en el sur de la Florida, estás acabado. Es como si tú no tuvieses pies ni tuvieses manos. Tienes que manejar porque sí. No hay tal cosa como que agarras un bus o un tren. No existe eso. Existen trenes, pero pasan cada 1 hora. Existen buses, pero si vas, puedes tardar 1 o 2 horas en algo que en carro puedes de repente moverte en 15 minutos o 20 minutos. En bus puede tardar hasta 1 hora y media y 2 horas. Sería una locura para ir a trabajar, para muchas cosas. Así que eso me llevó a mudarme a Columbus, Ohio, como le decía anteriormente. ¿Por qué? Porque aquí las cosas son muy diferentes. Entonces ahora les voy a hablar qué ha cambiado al mudarme de Florida. Ya les dije las razones por las cuales me mudé. No quería mudarme. Todavía extraño Florida. Si se me presenta una oportunidad de mudarme a la Florida, lo haría. Digo oportunidad basado en que esas partes negativas cambien. Lo haría sin pensarlo. Me iría a Florida nuevamente. Es el mejor estado para vivir si hay algo que no te afecte la parte económica. Ok, vamos ahora a Columbus, Ohio. Bueno, voy a hacer una pausa y en este momento es cuando voy a hacer otro video para que nos acompañen en el canal, para que nos acompañen a mirarlo. ¿Por qué? Porque voy a decir exactamente si valió la pena o hasta ahora ha valido la pena el haberme mudado del sur de la Florida a Columbus, Ohio. Así que no se despeguen y nos vemos en la próxima.